Hola, Somos Ariel. y Sandra. Hoy vamos a presentar cómo es la estructura de un informe pericial psicológico. Primeramente, tenemos que tener en cuenta que existen infinitas maneras de realizar un informe pericial y dependerá también de la creatividad de cada experto. Aquí vamos a dar un ejemplo de un informe en estándar, en cómo estructurarlo para que sea comprensible para el juez y las partes que intervengan en la litis. Primeramente, debemos informar qué es lo que vamos a informar. ¿Qué vamos a hacer? Presentar un informe. Entonces vamos a colocar un título en el centro superior de la hoja que diga perito psicólogo presenta informe pericial. Bien, una vez que colocamos el título de lo que vamos a redactar, debemos encabezarlo. ¿Y qué debemos colocar? Primeramente, a quién va dirigido. Previamente, nos habrá llegado una notificación, que será una cédula digital, donde deberemos extraer de ahí todos los datos, es decir, a qué juzgado pertenece, qué número de juzgado tiene y qué dirección corresponde. Supongamos que es un juzgado civil, deberíamos colocar lo siguiente. En el margen superior izquierdo de la hoja, lo siguiente. Poder Judicial de la Nación, Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 1, Secretaría Única de la calle Uruguay 714, piso 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, ahora deberíamos dirigirnos al juez, informándole quiénes somos, nuestro número de matrícula, nuestra dirección, la zona de notificación a que pertenecemos, que eso figura en la cédula de notificación que nos enviaron por nuestro correo electrónico. Entonces quedaría así. Por ejemplo, voy a utilizar tu nombre, Ariel, y tenemos que poner, señor juez, Ariel Moreno, perito psicólogo de oficio, matrícula 1234, con domicilio constituido en Pedro Goyena al 1000, piso 20, departamento C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono 4555, entre paréntesis la zona de notificación, el mail, por ejemplo, arielmoreno@hotmail.com, responsable monotributista, y ahí colocamos nuestro número de monotributo, designado en el expediente número 1234 barra 2014, por ejemplo, que eso también lo sacamos de la cédula de notificación, caratulado, por ejemplo, Almada José contra Pablo Echegoyen. Sobre daños y perjuicios, a vuestra señoría respetuosamente digo. Esto va en un primer párrafo. En el segundo párrafo iría, en cumplimiento del ordenado, he procedido a realizar la evaluación psicológica del señor Almada José, remitiéndose el presente dictamen pericial. Luego vendrá un ítem que será datos. En ellos pondremos el título de datos y los ítems son nombre y apellido del actor, la edad y la fecha de nacimiento, su dirección, su teléfono. Le solicitaremos que nos entregue el documento de identidad y constataremos el número que sea igual que está en el expediente, la nacionalidad, la escolaridad, si es primaria, secundaria, terciaria, universitaria, si fue finalizado los estudios o interrumpidos, la ocupación actual, la lateralidad, es decir, si es zurdo o diestro, y el grupo conviviente, con quien vive en la actualidad. Bueno, entonces, luego de todos estos datos, deberemos colocar la metodología que vamos a utilizar, es decir, las técnicas que hemos seleccionado previamente. Debido a haber leído el expediente con anterioridad, para más o menos saber qué técnicas vamos a administrar, según los hechos y los puntos periciales solicitados. Quiero aclararles algo. Aquí se han colocado algunos test de ejemplos. La elección de los mismos será criterio del perito, pero siempre deben contener técnicas proyectivas, psicométricas y cuestionarios. Además, dependerá de los hechos. Si una persona tuvo un accidente y tuvo un traumatismo de cráneo, haya o no perdido la conciencia, deberán realizarse evaluaciones neuropsicológicas para explorar cómo están sus funciones cognitivas. Además, también se tendrá en cuenta si son niños, adolescentes o adultos. Sumamos aquí cuestiones sociales, culturales del peritado. Estas instancias harán la elección de las diferentes técnicas. Como título va a quedar metodología. Y desarrollamos los siguientes ítems. La lectura del expediente, que nos va a servir para constatar los hechos con el relato del actor. Y esto también nos va a dar un panorama de las técnicas a administrar, o sea, lo que vamos a elegir.
Luego, como otro ítem, los test proyectivos gráficos. Test de Bender, test persona bajo la lluvia y test del árbol, por ejemplo. Siguiendo con los test proyectivos verbales, puede ser el cuestionario desiderativo, el cuestionario de expresión de Beck, y dentro de los test psicométricos, el inventario multifásico de la personalidad y test cognitivos. ¿Y ahora cómo seguimos, no? Se preguntarán. Bueno, es fácil. Ahora damos un panorama general de las funciones psíquicas del actor. Ahora bien, esto es opcional. Todo lo que voy a nombrar acá bajo el título Semiología de las funciones psíquicas puede estar colocado en las conclusiones. Pero bueno, vamos a dar este ejemplo. Por ejemplo, uno de los ítems es presentación y aspecto. Acá tendríamos que dar una breve descripción física del peritado, si llega solo, acompañado, en forma puntual, si está vestido acorde a edad, sexo y época del año. Luego, el otro ítem, atención y sensopercepción, si están adecuadas o hay una alteración en alguna de ellas, si está bien orientado en tiempo y espacio, es decir, la orientación autodialopsíquica, el curso y contenido del pensamiento, si hay algún tipo de alteración en el curso o en el contenido, el lenguaje, si este es verborrágico, si es lento, si es acorde a la instrucción recibida, la memoria a corto y largo plazo, si se hallan las dos adecuadas o hay alguna disfunción en alguna de ellas, el vínculo con el entrevistador, que puede ser cordial, colaborativo, tímido, agresivo, y las observaciones que veamos a lo largo de las técnicas. Bien, ¿cómo seguimos ahora? Con lo importante, o sea, para poder evaluar a o los peritados, que es su historia psicobiográfica y los hechos en cuestión. Entonces, deberemos colocar allí como título historia vital y hechos. Y dentro de la historia vital, sería bueno dejar constancia cómo era o se hallaba la persona antes del hecho ocurrido. Entonces quedaría del siguiente modo. Como ítem A, historia vital. Ahí haremos un recorrido, ¿sí? Y un desarrollo de la vida cotidiana antes del hecho de autos, ¿sí? Sus relaciones familiares, su vivienda, sus cuestiones sociales, recreativas y vinculares, por ejemplo. Y en el ítem B, de hechos, ¿sí? El relato del actor que tendrá que tener concordancia con la demanda y los hechos en cuestión. Bueno, llegó ahora la hora de, digamos, de nuestro trabajo técnico, que es integrar los contenidos de las técnicas administradas. Acá hay dos formas de realizarla. Una de ellas, la que más me gusta a mí, es analizar técnica por técnica. No colocar los indicadores de cada una de ellas, sino la interpretación de cada una. O, como vamos a colocar en este tutorial, que es englobar las técnicas en general. Por ejemplo, el título sería Interpretación de las técnicas administradas. Bueno, aquí llegó la hora de la verdad entonces, es decir, las conclusiones a las que hemos arribado, es decir, al diagnóstico. Deberemos indicar si hay o no daño psíquico, o daño moral, o algún tipo de daño específico que haya impactado en el aparato psíquico del peritado, y si los indicadores hallados son compatibles con algún tipo de patología del DSM-5 o similar. Además de colocar, si lo hubiera, el grado de incapacidad, utilizando el baremo que elija el experto, colocando la síntesis diagnóstica o la conclusión. A su vez, en la conclusión, sería bueno que incluyéramos algunos de los ítems, como por ejemplo, relaciones familiares, sociales y laborales, mecanismos de defensa, incapacidad, tratamiento, pronóstico y sobre todo secuelas del accidente. Nos quedaría el título, síntesis diagnóstica o conclusión. Y como último, responder a los puntos periciales que haya, sean estos de la parte actora, la demandada o las citadas en garantía, colocando el título, respuesta a los puntos de pericia parte actora y respuesta a los puntos de pericia parte demandada, en la cual deberán ser transcriptos como están en el expediente y respondidos. Entonces, en este ejemplo, sintetizado de un informe pericial, quedaría de esta manera como se ve en pizarra. Entonces, si espero que te haya sido de ayuda, si te gustó, colocarnos un like y si querés más información podés dirigirte a nuestro mail. psicoforenseya@gmail.com. Pronto te vamos a dar la dirección de nuestra página y en el próximo tutorial hablaremos
sobre los baremos, la utilización de los mismos y, de evaluación de daño psíquico. bueno, desde ya gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chao.